para continuar con con las exposiciones, me permito presentar a los panelistas. Tenemos al señor Benjamín Martí Corena, presidente de Concitec, doctor en física por la Universidad de Grenoble, Francia, investigador en el Centro de Estudios Nucleares de Grenoble en 1969 al 1972, profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 2001 al 2006, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, gerente académico de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, Clara, 2009-2010, jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación y de la Oficina de Internacionalización de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor para organismos nacionales e internacionales para proyectos de energía, medio ambiente y educación, entre otros. Asimismo, tendremos la presencia de la doctora Josefina Takahashi Sato. Ella es bióloga y magíster de la Universidad Nacional Agraria La Molina, rectora emérita de la Universidad Científica del Sur y miembro del directorio del Grupo EDUCAD, miembro del directorio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación del CONCITEC, presidenta de la Junta de Administración de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Pronaturaleza, miembro del directorio del Instituto Humboldt de Investigación Marino Acuícola, miembro fundador y expresidenta del Comité Pro Mujer en CTI del CONCITEC, es jefa del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, es investigadora del Centro Internacional de la Papa. Asimismo, también nos acompaña Wilfredo Elías Pimentel. Él es emprendedor en servicios de mejora de procesos de mejora continua y planeamiento estratégico con amplios servicios al sector privado y público, autor de los libros de estrategia y liderazgo, transformación digital, convergente y la respuesta país, liderazgo decisivo y estrategia abierta para combatir al coronavirus, ex docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Lima, y del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias y del Instituto Científico Tecnológico del Ejército, con experiencia profesional en servicios al sector empresarial y de gobierno, tales como FAME, SNI, Sixtina, World Enterprise, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, les voy a ceder la palabra a nuestros panelistas para que se tomen 10 minutos, por favor, cada uno de ustedes. Y en este momento cedo la palabra a la señora Josefina Takahashi Sato. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al señor José Antonio Valcárcel, presidenta de la COPEI, por la invitación a participar en este importante evento. ¿O es mejor que use el micro? Bueno, retomando los saludos y a todas las autoridades, a todos los funcionarios de la Sociedad Nacional de Industria que tan amablemente se han comunicado conmigo y han formulado esta invitación. Yo aquí estoy viniendo también en representación del sector privado, pero en el ramo de la educación, en la academia. Porque en esa calidad yo represento en el Consejo Directivo del CONCITEC, ¿no? Representante de la CONFIE. En ese sentido, bueno, lo que se ha dicho en la exposición tan interesante hecha por el ingeniero Afuso, ¿no? No hay lugar a duda de que
que la tecnología es muy importante para el desarrollo competitivo de las empresas y sobre todo de las MIPES, pero es en general. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que aun cuando existen estos importantes aportes dados en los últimos años por ProInnovate y por ProCiencia, además también considerando esta ley 3039 de la exoneración del impuesto a la renta, ¿no?, son avances en favor del desarrollo tecnológico de las empresas. Sin embargo, todavía esto es totalmente insuficiente, todos lo sabemos. Perú está entre los países que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación todavía. Estamos diríamos, en la franja más baja de los países que invertimos en ciencia, tecnología. Estamos aproximadamente 0.2% del PBI. Eso es tremendamente bajo. Brasil ya está por sobre 1.2, 1.4%, Costa Rica en 0.4, 5%, y bueno, los países desarrollados indudablemente superan los 2.5%. Esa gran brecha tenemos que cubrirla, porque caso contrario, todos estos esfuerzos, escuchamos en las conferencias anteriores, que incluso el Estado, las instituciones del Ejecutivo, hacen esfuerzos, pero lo que se avanza en un periodo determinado, ¿no?, independiente de la gran facilidad con que hay cambios entre los funcionarios del Estado, que eso trae una serie de problemas, es también porque como la inversión continúa siendo baja, eso no nos permite dar ese gran salto. Ahora, desde la academia, todos sabemos que tiene que haber un trabajo conjunto. Esto se originó más o menos en la década de 1970, cuando el mundo pasa, ¿no?, de ser simplemente un productor de bienes que ofertaban al mercado, ¿no?, a ser productores de bienes que demande el mercado, que realmente satisfagan las necesidades del mercado, que éstas van cambiando con el tiempo. Y en ese momento las universidades, sobre todo las academias, que habían sido centros de formación, de educación tradicional, empiezan a incorporar en su formación de sus estudiantes esta otra mirada. Las universidades deben ser creadoras de conocimiento, deben ser el brazo que trabaja conjuntamente con la empresa y el Estado para contribuir y generar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, atender a las necesidades que tengan las empresas en ese mercado que va evolucionando. Perú hemos tenido también en ese lado un retraso. Todavía la educación básica nuestra es bastante obsoleta. No podemos negar que tenemos una educación básica que todavía está como a fines del siglo XIX, comienzos del XX, y estamos en el siglo XXI. Tenemos que educar a los niños, a los jóvenes, con los conocimientos y las tecnologías que se requieren conocer en el siglo XXI. Caso contrario, tenemos un gran problema. No podemos negar, sin embargo, representando las universidades, que la ley universitaria y la creación de la SUNEDU ha dado un cambio. Y eso se refleja en la cantidad de investigaciones que ahora se están produciendo en las universidades. Son aproximadamente 100 universidades, entre públicas y privadas, licenciadas, ¿no?, de diferentes niveles. Y esto, pero se nota con mucha claridad que sí tenemos una mucho mayor producción en artículos científicos. Sin embargo, vuelvo al tema, los artículos científicos mayormente están en el campo de las ciencias sociales. Eso no quiere decir que no son importantes. Sin embargo, aquellas que contribuyen con el desarrollo tecnológico son aquellas que provienen de las carreras que se llaman en inglés STEM, ¿no?, que son las de ciencias, las matemáticas, las ingenierías, principalmente. Y ahí es donde todavía tenemos una deficiencia. Alrededor del 40%, 39%
son artículos en esas ramas. El Perú tiene que seguir avanzando, tiene que seguir cambiando, pero el trabajo que las universidades pueden hacer requieren de un gran articulador, una bisagra que esté entre el empresariado y la academia. Y esa bisagra indudablemente es el Estado, el Ejecutivo, ¿no? Ahora, el Ejecutivo está actuando, cada día estamos interactuando mucho más, no hay lugar a duda, pero se requiere potenciar mucho más, porque hay, como se ha dicho en las exposiciones en general, mucho está centralizado en Lima, todavía tenemos una gran ausencia en el resto del país, y no olvidemos que este es un país mega diverso. Este es un país complejo, porque gracias a su mega diversidad, no solamente biológica, sino cultural, étnica, hace que sea, y la falta de conectividad, que creo que es indiscutible que tenemos que en el más breve plazo superar eso. Porque si tuviéramos mayor conectividad en este momento, mucha de la información que se genera en el Perú y en otras partes del mundo podría llegar a los jóvenes. No tendríamos que estar creando tantas universidades nuevas, ¿se dan cuenta? Porque tenemos buenas universidades nacionales, públicas, acá en la capital sobre todo y en algunas capitales de las regiones. Pero esas universidades podrían estar brindando educación a distancia con un sistema híbrido muy rico para jóvenes que están en el interior, en provincias y en distritos a los que no tienen ese acceso a universidad. No pueden haber universidades para cada centro poblado, ni mucho menos. No debemos de perder para nada lo que hemos ganado durante la pandemia, que todos lo reconocemos, es el hecho que todos los TIC, las tecnologías de información y de comunicación, han sido rápidamente adoptadas por las empresas, muy rápidamente. Las universidades también, y sobre todo las privadas, adoptamos con mucha rapidez todo eso para brindar una educación de calidad, ¿no? Que claro, era importante la presencialidad también, pero va dada la coyuntura, se trabajó muy fuertemente con jóvenes en el interior del país, ¿no? Muchos jóvenes que estaban en diferentes regiones del país cuando se dio la restricción de la cuarentena continuaron en sus lugares de origen y pudimos continuar con la educación. Eso no debemos de perderlo, porque se ha ganado ese conocimiento, esa experiencia ha sido muy valiosa. Y de esa manera, ¿no? Seguramente el desarrollo y el aporte que puede dar las universidades a las MIPES puede ser mucho mayor. No sé cómo estoy en tiempo. Está bien. Ya. Luego también creo que es importante considerar, ¿no? Que por mucho tiempo las MIPES o las empresas en general han estado muy cerradas, no veían bien a la academia. Y viceversa, vamos a decirlo, porque también la academia no estaba acostumbrada a interactuar con la empresa. Esa pared que existe todavía, ya cada vez menor, es necesario hacerla completamente libre y fluida, y de tal manera que, sobre todo yo por la experiencia que he conversado con muchos empresarios de muchos foros, quisiéramos que sean los empresarios los que se acerquen a las instituciones académicas, toquen las puertas con toda confianza. Tenemos además muy buenos jóvenes, y esto lo voy a comentar brevemente, que a mí hace poco me llamaron una empresa extranjera, latinoamericana, para pedirme los contactos para practicantes y para jóvenes recién egresados para trabajar con ellos, porque ellos sí les van a dar las compensaciones que da la ley. Eso es fundamental. A nosotros a veces las empresas nos dicen, sí, queremos practicantes, pero no tenemos con qué pagarles. Tenemos que ser honestos en ese sentido. Los jóvenes necesitan ese estipendio básico para poder trabajar, ¿no? Y practicar. Pero es increíble la calidad, los conocimientos, la creatividad de los jóvenes no deben de perderla. Estos jóvenes tienen mucho valor. Estamos nosotros formando, por ejemplo, desde la científica, tenemos un centro de emprendimientos
Tenemos jóvenes que están preparados para ser creativos, para formular nuevas propuestas. Trabajamos con algunas empresas, lógicamente, pero necesitamos que una gama más grande, por ejemplo, del sector manufacturero, que no lo tenemos en este momento, también. Los jóvenes tienen muchas ideas. Y tenemos una universidad además, y creo que en general la academia está muy consciente de la importancia de la sostenibilidad socioambiental y económica. Es decir, que todo lo que se haga tiene que ser sostenible económica, social y ambientalmente. Caso contrario, desaparece. Como dice, desaparece un número grande de microempresas al año. Para evitar eso, creo que de parte de ustedes, los empresarios de las MIPES, pueden hacer una gran labor convocando, como lo hicieron hace poco, y esta empresa quedó muy satisfecha con los contactos que yo le puse, porque la importancia es, los jóvenes tienen que saber que van a ganar también, no solamente el estipendio, van a ganar experiencia, van a poder ganar confianza en lo que conocen, van a empeñarse en investigar, porque ese es uno de los rubros que estamos siendo muy exigentes. Tienen ustedes que investigar para poder actuar y poder ingresar a cualquier rubro diferente. Tienen que revisar mucha literatura, tienen que preguntar, tienen que conocer. Caso contrario, cuando nosotros no formamos a los estudiantes desde el inicio en metodologías de investigación, no van a poder ser buenos empleados, porque van a estar acostumbrados a repetir las cosas como se las explicaron y se las aprendieron de memoria. Eso no es nuestra política. Nuestra política es, tienen que aprender a pensar, tienen que aprender a tener criterio propio y sacar conclusiones. Y por eso es que creemos que los jóvenes egresados tienen un gran valor y que pueden contribuir con el desarrollo del país. Yo he conversado antes de venir a esta reunión justamente con la persona responsable del grupo que capacita a los emprendedores, entre comillas, ¿no? Y es muy alentador cómo ya los jóvenes cada día se interesan más. Unos hacer sus propias empresas, pero otros también trabajar en empresas de otros. Y creo que eso hay que rescatarlo. Creo que sí, ya se me acabó el tiempo, por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, muchas gracias, doctora Josefina Takahashi, por la exposición. Nos quedamos y rescatamos lo dicho, ¿no? Que el Estado debe ser el articulador entre la academia y las empresas. Bien, continuando con nuestras exposiciones y dando la palabra al siguiente panelista, tenemos al doctor Benjamín Marticorena, presidente de CONCITEC. Él es doctor en física de la Universidad de Grenoble, Francia, investigador en el Centro de Estudios Nucleares de Grenoble, profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCITEC del 2001 al 2006, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del 2008 al 2009, gerente académico de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, CLARA, del 2009 al 2010, jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación y de la Oficina de Internacionalización de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor para organismos nacionales e internacionales para proyectos de energía y medio ambiente y educación, especialista en políticas de ciencia, tecnología e innovación, actualmente presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Adelante, señor Benjamín. Muchas gracias. Primero quiero agradecer al señor José Antonio Valcárcel, que es un muy buen amigo y miembro del Consejo Directivo del CONCITEC, como también lo es la doctora Takahashi, aquí presente, así que estamos
la mitad del Consejo estamos presentes en esta gratísima reunión. Cuando recibimos la invitación para participar, realmente lo hemos recibido con mucha satisfacción. El año pasado hicimos una evaluación de cuánto del presupuesto del CONCITEC, tanto el ordinario como el que viene de préstamos de endeudamiento externo, era destinado a innovación y vimos que es muy próximo al 70%. Es decir, realmente se refleja muy bien en la política del CONCITEC esa alianza indispensable entre el sector productivo y la academia. Y esa articulación a la que ha hecho referencia la doctora Takahashi es lo que sentimos que es nuestro papel central. Reunir a esos dos grandes actores de la vida nacional, económica, social, ambiental y todo, en todos los campos, obviamente. Yo no sé si los datos que voy a dar coinciden o son suficientemente compatibles con los que ha dado en su excelente presentación el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias al inicio de esta tarde. El 98% tenía yo ese dato, pero ahora veo que es el 99.5% de las unidades empresariales en el país son pequeñas y medianas empresas. Tenía también ese otro dato, el 74% de la población económicamente activa está incluido en este universo de las pymes, y el 47% del Producto Interno Bruto. Es algo extraordinariamente importante como para dejarlo en un segundo plano. En eso puso mucho énfasis el presidente de la Sociedad de Industrias en su presentación. No solamente es para el propósito de lograr un impacto económico, es un impacto social enorme en un país donde la gran mayoría de la población vive de la economía de pequeñas y medianas empresas. Sin duda que ese papel articulador tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Por un lado, claro, financiar investigaciones e innovaciones relacionadas con los sectores productivos, pero por otro lado también capacitar, o sea, promover la capacitación, promover los esquemas financieros, promover la capacidad de comercialización y la asociatividad de las unidades empresariales para que puedan hacer lo que desde hace muchísimos años se hace en otros países. Quizás un ejemplo emblemático es Taiwán, ¿no? Taiwán tiene un valor excepcional como referencia en lo que se refiere a cooperativas de empresas que se reúnen entre centenares o miles de pequeñas empresas y dan la impresión de ser una enorme, gran empresa, porque tienen precisamente el aval público, tienen la capacitación en común para todos, tienen el diseño y la tecnología que se va renovando continuamente, tanto de la que ya está en la vitrina internacional, como de tecnologías que se van renovando a través de estos procesos innovativos que deben ser financiados en un momento inicial, en un momento de partida, fundamentalmente por el Estado. Y así es como están siendo. Pero cada vez se incorpora más, con más vitalidad, con mejores aportes, la propia empresa privada en el financiamiento. Las cifras las acaba de demostrar aquí nuestro querido amigo Alejandro Afuso, director de ProInnovat. Y la articulación que se produce se está dando en realidad combinadamente entre ProInnovate
y Prociencia, y hay allí un intercambio de representaciones. Alejandro está en el directorio de Prociencia, que está gerenciado, conducido por el CONCITEC, y Juan Rodríguez, que es el secretario ejecutivo, el director ejecutivo de Prociencia, también está en el directorio de ProInnovate, de manera que no ignora un directorio lo que está haciendo el otro. Eso es importantísimo porque no son campos separados, son campos complementarios. La investigación y la innovación son dos campos complementarios y la tecnología está ciertamente en ambos ámbitos. Un aspecto que me parece importante relevar del trabajo que estamos realizando en el CONCITEC en relación a pequeñas industrias, pequeñas y medianas industrias, es precisamente la formación de redes en las que intervienen complementariamente instituciones de distinta naturaleza. Empresas, academia, pero a veces también intervienen unidades o entidades de los gobiernos regionales. Eventualmente, incluso en algunos casos, hay algunas regiones en las que algunos organismos de la sociedad civil, sean institutos u ONGs, son muy relevantes en algunas regiones. Por ejemplo, en Piura hay instituciones de la sociedad civil que son muy relevantes en general y que también constituyen un factor de cohesión entre los distintos actores. Lo que la nueva ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, aprobada el 1 de mayo del año pasado, establece y trata de organizar es fundamentalmente esos consorcios macrorregionales. Los consorcios regionales, por un lado, entre instituciones de distinta naturaleza, ¿no? Empresas, academia, gobierno local, gobierno regional, universidades, sino que también entre regiones vecinas que tienen intereses en común. Por ejemplo, si hablamos de textiles, ciertamente Arequipa tiene la mayor capacidad productiva industrial en lo que se refiere a confecciones, a hilado también, ¿no? Pero el universo de intereses alrededor de esa industria textil es mucho más vasto. Está desde el productor de la alpaca, porque estoy hablando de lana de alpaca principalmente, los productores, son 200.000 familias que viven de la economía de la lana de la alpaca, pero además hay todas las técnicas que tienen que ver con los colorantes, con el hilado, con el procesado y también las instituciones académicas que hacen investigaciones sobre la calidad de la lana que tiene que ir mejorando continuamente y eso es un factor de investigación esencial que tiene que ver con la genética, que es un asunto al que prestamos especial atención, con la genética de los camélidos andinos. En general, nuestra propuesta con empresas va más orientada a la alimentación, a la salud. En esos dos rubros está prácticamente también alrededor de un 70% del total de lo que el CONCITEC invierte, o sea, sectores de la producción, pero bueno, perdón, relacionados con los servicios, con los grandes servicios públicos de alimentación. Bueno, alimentación no es un servicio, pero es una urgencia primaria, fundamental, y la salud. Pero ciertamente apuntamos mucho y creo que esto tiene que ir creciendo específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Eso tiene un contenido social y un contenido económico, ambientalista y todo que hacen que esta sea una línea indispensable de trabajo. En el ámbito de la capacitación trabajamos en particular en los proyectos de los IBAI, que son estas iniciativas de vinculación y aceleración de la innovación
que reúne a todos estos actores que mencioné, pero fundamentalmente a los dos principales, que son la empresa y la academia. Y esto se está haciendo con un éxito tan interesante que los 8 proyectos que se iniciaron con el primer préstamo del Banco Mundial no solo se van a continuar, que están en el ámbito de la textilería, de los langostinos en el norte, también de la industria del turismo, de los destilados, de bebidas alcohólicas. Son 8 grandes campos, nueces en la selva, en la región de Madre de Dios, etc. Pero no solamente se va a insistir más en estas mismas líneas, sino que se amplía con el segundo préstamo del Banco Mundial a otras líneas. Siempre intentando que sea lo más relevante, que reúna a la mayor cantidad de usuarios, de beneficiarios. Y esto es un asunto que ha comenzado tímidamente hace unos 20 años en el CONCITEC, cuando creamos el proyecto PROCOM, que fue, hasta donde yo entiendo, la primera vez que se convocaba un proyecto donde solo eran elegibles, perdón, una convocatoria donde solo eran elegibles los proyectos que reunían academia y empresa. Si no, no podían ganar ese concurso. Y fue bastante exitoso. Luego vino el programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, un programa relativamente pequeño, de 36 millones de dólares, pero 24 provenían o algo así del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se acrecentó, se impulsó más en esa dirección de relacionamiento academia-empresa, y después eso ha continuado. Cuando el evaluador del proyecto que venía del Banco Interamericano de Desarrollo hizo su presentación en el Ministerio de Economía, mostró que por cada dólar invertido en innovación en el marco de este proyecto, por cada dólar invertido por el Estado, porque eso era dinero del Estado, se había recuperado 4.8 dólares, lo que abrió los ojos a los funcionarios, a los profesionales del MEF. Abrió los ojos a tal punto que crearon otros 2 fondos grandes. Después vino el segundo préstamo del Banco Interamericano. Dicho sea de paso, Alejandro fue un actor central en esos esfuerzos. Y luego han venido los bancos, los préstamos para el PENIPA, para el PENIA, y luego nuevamente estos otros del Banco Mundial y al que ahora se ha referido Alejandro. De manera que creo que estamos encaminando las cosas. El Perú tiene una mala característica que nos duele mucho, y es de que muchas veces se comienza a construir algo y va avanzando bien, y después viene alguien o algo y ¡pum!, se derrumba. Todo se cae y otra vez hay que empezar de cero. Eso deprime. Y no solamente nos deprime a nosotros, nos deprime a los propios investigadores, a los propios empresarios. Como que no hay suficiente continuidad. Me quedo aquí porque ya, bueno, todavía me quedan 2 minutos. Creo que hay que continuar impulsando esto con mucha fuerza, con mucha vocación, y buscando un relacionamiento más estrecho, una consulta más estrecha con todos los actores. Creo que la nueva ley del Sistema Nacional es muy promotora de lo que estamos proponiendo. Y se ha hecho explícitamente, o sea, no es una ley que ha salido de la mente de personas inexpertas, que es lo que pasaba con las leyes anteriores. Se hacían en un congreso donde no habían especialistas y no se consultaba. Bueno, esto es una fabricación propia, vamos a decir, ¿no? Que fue finalmente aprobada también por el Consejo Directivo, el CONCITEC. El reglamento está ya hecho, entregado en febrero de este año al Ejecutivo, y se nos ha ofrecido que esto estará listo en las próximas semanas.
Esto es un ofrecimiento que esperamos con muchísima expectativa, porque creo que abre un camino muy interesante, porque ahora lo que tendríamos es una legislación que nos autoriza a hacer unas cosas que antes no, para las que antes no estábamos autorizados, pero tenemos también recursos. Eso me parece que es lo que va a producir, por el lado del CONCITEC, un desarrollo interesante, digo, en el caso en que haya continuidad en lo que se está emprendiendo. Muchísimas gracias. Agradecemos por su participación al señor Benjamín Martí-Corona, presidente de CONCITEC, y nuevamente seguimos llegando y aterrizando a la conclusión de que el Estado debería ser el articulador entre la academia, la empresa, la industria, para seguir generando el desarrollo. A continuación tenemos la presentación del señor Wilfredo Elías Pimentel Serrano, quien nos va a acompañar también con la punto de vista que tiene frente a este tema. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y quisiera poner en evidencia lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo más cercano que tenemos para los próximos años? Lo más cercano que tenemos viene a ser el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles para el 2030. Y entre ellos, uno de los temas fundamentales es el tema de la pobreza. Pero también se han planteado diversas opciones, diversos puntos de vista que quiero compartir con ustedes. Y uno de ellos es la conectividad universal y significativa. Y esto tiene mucha relación con la tecnología. Pero ¿dónde se puede aplicar esto? Esto se puede aplicar precisamente en el sector de la micro y pequeña empresa. ¿Y por qué ahí? Porque en el mundo, en todos los países del mundo, más del 92% de las empresas son micro y pequeñas empresas, incluido Estados Unidos, Europa y Asia. O sea, quiere decir que si queremos llegar al año 2030 con objetivos de desarrollo sostenible, con cumplimiento con metas, el elemento fundamental y central al que se tiene que aplicar la mayor cantidad de esfuerzo es a la micro y pequeña empresa. Y eso es clave, porque un elemento clave como ese tiene que estar sostenido en una variable fundamental. ¿Y cuál es esa variable? La tecnología. En ese contexto, a mí me parece muy interesante la convocatoria que ha hecho la micro y pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias, bajo el título La tecnología como factor fundamental para la competitividad de la micro y pequeña empresa. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo va a ser la tecnología un factor fundamental? Entonces, yo he hecho algunos apuntes y quiero compartirlo con ustedes. En principio, tenemos que ver a la tecnología como un servicio esencial. Para todos nosotros es claro qué cosa es un servicio esencial. Por ejemplo, el agua, la energía eléctrica son servicios esenciales. Y nuestras empresas logran competitividad porque tienen estos recursos. Pero ¿cómo podemos ver a la tecnología como un servicio esencial? Para eso nos tenemos que referir a la conectividad, que acá la doctora lo ha planteado muy bien. ¿Y qué es la conectividad? Pues la conectividad es un tema central que la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo plantea de la siguiente manera. Dice que para el año 2030 la conectividad tiene que ser universal. Quiere decir que tiene que alcanzar a todos. Que tiene que ser significativa. Eso quiere decir que debe tener parámetros de calidad. Y como prerequisito y como requisito se establece que por lo menos mínimo debe ser 4G.
También dice que debe tener capacidad ilimitada para conectarse. O sea, quiere decir que no se me caiga la señal. Quiere decir que debo tener, a cualquier lugar donde vaya, debo tener acceso y oportunidades de resolver los problemas de comunicación y conectividad. Es entonces en ese contexto que nos ponemos a pensar lo siguiente. ¿Cómo puede ser la tecnología un factor fundamental a través de la conectividad? Resulta ser que la tecnología viaja por la conectividad. Quiere decir, la tecnología que nosotros conocemos ahora como de la cuarta revolución industrial, la tecnología de la Internet, la tecnología de la IoT y la inteligencia artificial, toda esa tecnología viaja por la conectividad. Si no hay conectividad, no puede viajar la tecnología. Cuando la tecnología viaja a través de la conectividad y llega a nuestras empresas, entonces se convierte en un mecanismo que genera productividad. Y cuando hay productividad, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, hay riqueza. Entonces, la tecnología se convierte en un factor fundamental, tan importante como el agua y la luz. Es el punto de partida para entender cómo la tecnología puede favorecer a la micro y pequeña empresa. Segundo punto. ¿Y cómo estamos en conectividad? Pues resulta que este año se ha publicado un documento muy importante de las Naciones Unidas que dice lo siguiente. Que en términos de conectividad hay que pensar en conectividad física y en conectividad de uso. Y cuando pensamos en conectividad física, resulta ser que en el Perú, de cada 100 personas, solo 9 tienen acceso a conectividad física significativa, es decir, de banda ancha. Es por eso que el sector industrial no tiene capacidad de crecimiento porque no le llega la conectividad suficiente y necesaria para transformarse tecnológicamente. ¿Y qué dice de la conectividad de uso? Aquella que nos permite trabajar en tecnología. Pues lo que dice es lo siguiente, es mucho más preocupante. Porque a pesar de que existe tecnología, conectividad física, solo la quinta parte tiene la capacidad para usarlo. O sea, es decir, tenemos una conectividad, aunque sea poquita, pero tampoco no la sabemos usar. Entonces, con razón, pues, resulta ser que en América Latina el país está a la cola en lo que es la capacidad innovativa, en lo que es la capacidad de productividad y en todos los otros sectores donde se mide el desarrollo del país. 30 años de esfuerzo en el país que no han logrado consolidar una posición de desarrollo digital. ¿Y cómo vamos a llegar al 2030? Pues bien, entonces me permito sugerir algunas inquietudes. Y con esto termino. Primero, creo que está muy bien el planteamiento que ha hecho nuestro señor expositor, en el sentido que se tiene que trabajar cosas puntuales. Eso está muy bien. Pero hay algo que no debemos olvidar, el desarrollo macro, que es fundamental. No tenemos, en este momento, no existe en el Perú una política de Estado que oriente la transformación digital de las micros y pequeñas empresas, ni la industrial tampoco. Hay una ley de transformación digital, pero que está trabajado para el sector de gobierno, pero al sector industrial no lo han considerado. Segundo punto, necesitamos invertir. No se puede hablar de desarrollo y de tecnología sin capacidad de inversión. Cuando yo les dije que en el mundo el 92% de las empresas eran micros y pequeñas empresas y el mundo había abierto los ojos hacia la micro y pequeña empresa, no significa que solamente ha abierto los ojos. Significa que ha dejado millones de euros y millones de dólares se está destinando no para financiar a las empresas, sino para llevarlos a un escenario en el mundo donde ellos puedan ser competitivos digitalmente. El Perú tiene que invertir, no solamente en prestarle plata para capital de trabajo o para sus finanzas. El Perú tiene que invertir en tecnología
de transformación digital de las empresas. Y eso significa modelo digital de negocio. Eso significa cambio en el pensamiento de las personas que dirigen las empresas hacia las nuevas formas de entender en los negocios digitales de hoy en día. Yo creo que realmente necesitamos políticas de Estado que tengan la capacidad de construir instituciones que integren a PRODUCE, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de la Presidencia, que tengan la posibilidad de ejecutar presupuestos. Yo creo que este año el sector ejecutivo va a devolver entre 10 y 15 mil millones de soles por falta de capacidad de gasto. ¿Por qué no trasladar 2.000 o 3.000 millones de esa incapacidad de gasto para construir una institución que pueda resolver el problema de la tecnología en el país, orientado y centrado en la micro y pequeña empresa? Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del señor Wilfredo Elías Pimentel Serrano y creo, escuchándolo, nos quedamos, ¿no?, en implementar en las propuestas que presenta el COPEI y la Sociedad Nacional de Industrias cuando tenemos las reuniones de mesa de trabajo con los diferentes ministerios, que se implementen políticas públicas en la transformación digital orientadas a las empresas productivas industriales. Agradecemos la presencia. Con esto damos fin porque ya la hora nos está marcando la persona que está controlando. Agradecemos por su participación en la conferencia al ingeniero Alejandro Afuso, director ejecutivo de ProInnovate, asimismo a nuestros dignos panelistas, al director Benjamín Marticorena Castillo, presidente de Concitec, a la doctora Josefina Takahashi Sato, rectora de la Universidad Científica del Sur, al señor Wilfredo Pimentel, representante de la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES del Perú. Muchas gracias y un voto de aplauso nuevamente para las personas que nos han acompañado en esta mesa.